Hola amigos de Capital 21, yo soy Alexis y él es Juan y están ahora con nosotros en Explora, su programa favorito de turismo de todo el mundo. Un aplauso, ¿no? Para él. Bravo, Explora. ¡Aplaudan! Vinimos a Ixtapan de la Sal, que significa sobre la sal. Yo ayer Ixtapan unas gorditas, o sea, la fritanga, pues. Ah, ok, más vale porque tienes novia. Sí, no le gusta eso. Vamos a empezar con un recorrido Rutas con Encanto. Espero que la que nos dé la guía se llame Encanto, no tendría sentido, ¿no? Y seguramente será encantadora. Vamos a visitar la Ruta del Barro, donde veremos sobre esta bonita artesanía, cómo se lleva a cabo, qué es lo que sale, qué es lo que uno puede comprar. Cuándo exprimirlos. Luego vamos a ir también a las aguas termales, donde Juan se quitará su pudor, mostrará su cuerpo, porque no tiene nada de malo mostrar tu cuerpo. ¡Qué emoción! Yo no me voy a quitar nada porque me duele la garganta. ¿Qué? Sí. También vamos a visitar el santuario de Tonatico, vamos a platicar un poco de su historia y de la Virgen de la Concepción. Qué Igualita a bonito. mí. Ixtapan es hermoso, acompáñenos a verlo. Ya la Diana. ¡Wow! Se parece a mí, creo. ¡Ey, miren, ¿ya vieron? Una toma de la Diana, por favor. Caderona como yo. Rutas con Encanto. No hay nada mejor que conocer un lugar acompañado de un buen guía. Rutas con Encanto te ofrece un paseo cultural, gastronómico y de ecoturismo por Ixtapan de la Sal. Disfruta una alternativa distinta al turismo tradicional. Rutas con Encanto ofrece un paseo turístico dentro de Ixtapan de la Sal y sus alrededores. Y estamos con Elizabeth Figueroa, que nos va a platicar un poco más de este lindo proyecto. Gracias, Elizabeth, por la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por visitar este maravilloso pueblo de Ixtapan de la Sal. Nosotros somos Rutas con Encanto y tenemos varias rutas encantadoras, todas en esta región. Les podemos hablar de cultura, gastronomía, naturaleza, historia, tradiciones. Y el día de hoy en especial los queremos invitar a una ruta que se llama la Ruta del Barro Artesanal, donde ustedes como visitantes, además de conocer este bonito pueblo y su historia, podrán interactuar con los artesanos. Ellos a su vez les van a explicar cómo es que elaboran una artesanía, todo el proceso, y lo mejor es que ustedes van a poder elaborar su propia artesanía, la van a poder decorar y es un bonito recuerdo que se van a poder llevar a sus casas. Elizabeth, creo que de ahora en adelante tú vas a tomar mi lugar en este programa. Eres una maravillosa conductora y yo no sirvo para nada. Me caes bien. Oye, Gracias. a ver, platícanos un poquito la historia de Ixtapan de la Sal. Ahorita que estamos llegando, a grandes rasgos, ¿qué onda? Bueno, pues Ixtapan de la Sal es el pueblo por excelencia con el mejor clima del mundo, ¿no? Entonces, empezó a ser famoso por sus aguas termales con minerales únicos a nivel mundial, con condiciones curativas, ¿no? Como para la artritis, para relajarnos después de un día de tanto trabajo y demás. Y también por tener uno de los balnearios más importantes del país también. Okay. Entonces, entre otras cosas, también Ixtapan de la Sal se encuentra cerca de la Ciudad de México. Ixtapan de la Sal significa sobre la sal, porque anteriormente tenía minas de sal, la cual pues las civilizaciones pues explotaban esta mina, la cual pues se daba como tributo al Imperio Azteca, por eso esta zona era como que muy poderosa económicamente hablando. Okay. Y también estratégicamente la ubicación de Ixtapan de la Sal está súper porque nos queda cerca Tonatico, que es un pueblo con encanto del sur del Estado de México, Coatepec Harinas, que también es otro pueblo con encanto del sur del estado. ¿Qué pueblo tiene más encanto? ¿Cuál es el más encantador? Los tres, ¿Cómo? Y de nosotros dos, ¿cuál es el más encantador? los dos. No. hay Eres que demasiado escoger a uno. ecuánime. O sea, y además Rutas con Encanto, ¿no? O sea, pero yo pensaba que te llamabas Encanto. ¿Tú? Ay, gracias. ¿No hay nadie que se llame Encanto? Esa sería una buena idea. Nuestros viajeros son encantadores, por eso es Rutas con Encanto, porque ellos son los que le dan el toque especial y por eso son Rutas con Encanto. Oye, Elizabeth, y además este paseo lo hacen en una combi, ¿no? Por lo que nos platicabas. Andamos en una combi tour, así súper cómoda, porque viajamos a la velocidad del paisaje, porque nos gusta lo sencillo, lo La velocidad tradicional. del paisaje. Sí. Eso Claro. es
metaconceptual. Está poético. Ay, qué bueno que les guste. Y además toda la gente que está viendo que igual todos los días tiene que subirse una combi. Sí. ¿Cuál será la diferencia? Pues es que aquí vamos cantando, vamos compartiendo experiencias. No, pero aquí vamos también probando dulces típicos de la región, vamos tocando guitarra. Entonces, se trata de ir puebleando en todas las rutas. Exacto, ir puebleando, gozando, ¿no? Sí. Y al final la gente puede escoger la ruta que quiere o es como una ruta en específico. Como... Tenemos 8 rutas diferentes, todas que salen desde Ixtapan de la Sal. Está la ruta del barro artesanal, está la ruta de Tonatico con Encanto y su santuario, que también vamos a ir al ratito. Está la ruta de las grutas de la Estrella, que es un escenario natural hermoso, adornadas con luces de colores, las cuevas y todo. Tenemos la ruta también de el dulce de Pepita en Malinaltenango, que es un dulce ícono de Ixtapan de la Sal. Ese principalmente tiene mucho auge en la temporada de muertos. Está también la ruta de el río subterráneo en las grutas de la Estrella, la ruta de las aguas termales, que también van a conocer al rato, la ruta del mezcal, por supuesto, aquí hay mezcaleras deliciosas, así con un estilo muy artesanal. Qué mal que en este programa no nos permiten tomar alcohol. Es diversión para toda la familia. Muchas gracias. Oye, Elizabeth, ¿podemos terminar esta nota con una canción de las que cantan en el tour? Sí, por favor. Ah, ¿Cuáles canciones cantan? pues cantamos canciones así de... Yo tengo una. Papar, papá, Puede ser. Mejor la del abandonado. El abandonado. Muchas gracias. Las que quieran cantar ustedes. Perfecto, pues sí, sigamos cantando y vamos a lo que sigue. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ustedes. Abandonado, un exiliado. Hola, bienvenidos a Ruta Sin Encanto con Juan Carlos Escalante y yo. Estamos en un pueblo con algún tipo de nombre, enfrente de una iglesia. ¿Qué se llama? Ixtapas y Guatanejo. Fregón, pues está en Guerrero, cuidado con las olas, no se vayan a ahogar. Aquí estamos enfrente de una iglesia, no sé de qué sea, Y pero pues está cerrada. Y aquí está la banqueta, ahí se acuestan los perros a dormir. ahí está el señor José que les puede dar como consejos de vida cuando la vida es difícil. Y pues hay un rincón ahí donde te puedes echar una siesta. De hecho, me voy a dar un rol por ahí. Órale. Vayan a la miscelánea. Como que no hay mucho que hacer. Alfarería Tecomates, San Pedro Tecomantepec, encantador pueblo dentro del municipio de Ixtapan de la Sal. Famoso por sus artesanías de barro y la hospitalidad de sus habitantes, nos permitieron entrar al taller familiar Tecomates, quien además de contarnos sobre el arte de la alfarería, nos invitaron a conocer los hornos tradicionales de cocción del barro. Estamos aquí en Alfarería Tecomates con la familia Salgado, con Viridiana, que es la representante, la valiente de la entrevista. Muchas gracias por estar en Explora. No, gracias a ustedes por visitarnos. ¿Cómo están? Los veo trabajando durísimo ahorita. Pues es lo del día, ¿no? Todos los Trabajando días. todos los días. ¿Cuántas siempre. piezas de barro hacen al día? Depende mucho del tamaño. Como podemos ver, pues hay gran variedad de tamaños. Entonces, a tamaño más grande, menos piezas por día. A tamaños más pequeños tenemos que hacer más piezas. Aquí en Ixtapan se trabaja lo que es la alfarería vidriada. ¿Cómo es eso? Es lo que hacemos acá atrás. Son ¿Cómo objetos es? de barros, pero con el brillito. Con esta terminación sí, con esa así terminación. como brillosa. Pero no es vidrio, ¿no? ¿Es como un barniz o qué es? Sí, puedes ver de este lado como esta parte. Hay dos terminaciones, la tradicional, que es la de este plato, que se quema en el horno tradicional a cielo abierto y ya ¿puedo Sí, claro. tomar un plato? A ver. Claro, toma. Mientras va por el plato, platiquemos tú y yo, Alexis. ¿Cómo estás, Juan? Pues un poco triste, tengo ¿Por qué? depresión. ¿Por? Pues nadie me quiere. Bueno. Hola, Viridiana, ¿cómo estás? Regreso con Entonces este es el otro tipo de qué vidriado y bonito es un está. trabajo más limpio. Entonces Ok. ambos son vidriados, nada más que tienen una calidad, un terminado diferente. Un terminado diferente. Y este es un trabajo generacional, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuántas generaciones llevan haciéndolo? Híjole. ¿Tu abuelita lo hacía? Ajá, Y ya la- perdimos la cuenta. Es que realmente es un pueblo bien viejo y bien antiguo. Sí. Entonces el pueblo en sí tiene... Este oficio es tan viejo como la humanidad misma, yo digo, Claro, ¿no? mientras Aquí en había la tierra casa, y agua, ¿no? Exacto, aquí en su pobre casa, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos. Entonces de ahí para allá realmente pues no
Ya no recuerdo mi árbol genealógico, No, pero sí ya son bastantes. toda la vida. Sí, toda la vida. ¿Y tú cómo empezaste a aprender el oficio? Cuéntanos, Viri. Como la mayoría de los oficios, no te das cuenta cuando aprendes. Vives, creces, cuando eres pequeño ves a tus papás trabajar, ves a tus tíos, a tus abuelos y empiezas a querer meter mano, ¿no? Empiezas a querer a tocar el barro, a ayudar. Ya conforme vas creciendo, pues te dejan más responsabilidades. ¿Qué es lo primero de tus primeras tareas en la alfarería? ¿Cuáles fueron? Pues arrimar cosas, realmente, las ¿Arrimar piezas. cosas? Venme y tráeme, o sea, voy a cargar el barro. Sí, cuando no es pequeño es es que es un oficio que tiene un proceso de elaboración muy largo. Entonces estos hay que hacerlos, hay que dejarlos que se sequen, hay que acarrearlos todos de un lugar a otro, hay que alisarlos, pulirlos pieza por pieza, decorar pieza por pieza. Cuando son las quemas hay que calentarlas, sacarlas un poquito al sol. Entonces es ahí cuando entrábamos, ¿no? Hay que sacar todo al sol pieza por pieza, luego meterlo al horno, acarrear todo al horno, igual pieza por Entonces, pieza, sacarlas. Cuando vean uno de estos así como alguien vendiendo artesanías y barro, chequen que es como algo larguísimo de hacer. Sí, es un ¿no? proceso bien largo. Mira, vamos a hacer como un regateo como debería ser, ¿no? A ver. Así, a ver, Viridiana, inventa un precio ahorita, ¿no? Para que no digas. ¿Cuánto me dijiste que cuesta esto? 1,000 pesos. ¿Qué tal Ojalá. un peso, no? Híjole. No ¿Sabe se qué? puede. Entonces no, me voy con el siguiente, da igual. Eres pésimo para regatear, Juan. No, pues claro que no, nadie Ahora, debe regatear. nos platicabas, Viri, ustedes ya tienen 2 tipos de hornos, ¿no? Los tradicionales, que son Exacto. ¿cómo es el horno tradicional? El horno tradicional es a cielo abierto, es una circunferencia creada con tabiques de barro. Ajá. Es muy sencillo, como casi todo lo que utilizamos para producir ¿Y cómo hacen que no se artesanías. enfríe si no está tapado? Lo tapamos. Funciona como, ¿qué será? Como una tamalera. Es un olla círculo express. con 2 puertitas abajo Ajá. y como la tamalera con una parrilla para que no se nos Sí, caigan claro. las piezas. Todas las piezas van adentro de este horno y las tapamos con el tepalcate. El tepalcate son las piezas que se nos rompen, se nos despostillan, se nos echan a perder, en pocas palabras, ¿no? Entonces esas piezas sirven de cubierta para que el calor no se escape. Le metes leña por abajo alrededor de 3 horas y ya quedan cocidas las piececillas. Viridiana, muchas gracias por invitarnos aquí al taller. Esta técnica se... ¡Ay, Juan! No se preocupe, No, eso- cuesta 1,000 pesos. Ah, recuerda. no. Cuesta 1,000 pesos. Aquí me quedo. Bueno, muchas gracias, Dámelo. Viridiana. Me da miedo que rompas algo. No sabes las cosas que ha roto, casi nos matan un día por su culpa. Pues bueno, Alexis, quisiera darte, como estamos aquí en la alfarería, te voy a dar un recuerdo con esta jícara. Es un recuerdo de mí para ti. Muchas gracias. Yo también te quiero dar un recuerdo 2016. Ah, mira. Déjame, a ver. Juan, esto sabe a cuando una vieja te invitó a una fiesta y se fue con otro. Mira, ella me trató mal, pero no le digas vieja. Dile mujer que le causaba yo antipatía. Voy a probar tu recuerdo 2016. Mucha soledad. Mucha cruda. La verdad no me acuerdo nada del 2016. Sí, no, eso está bastante De amargo. hecho, te va a dar amnesia en 3, 2, 1. Estoy súper triste, pero es lo que hay.